nos bendiga a todos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Por acá. Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pies y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedral afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Mis hermanos, estemos clamando, mis hermanos. Sabemos que este párrafo es algo que sucedió con Moisés. Sabemos que Moisés era la persona que estaba elegida como la persona que iba a salvar, no quiero decir salvar, sino que iba a liberar, como el libertador del pueblo de Israel cuando estaba en periodo de esclavitud. Dice que la Biblia nos cuenta que Jehová se le presentó a través de una zarza ardiente a Moisés y le habló y le dijo para qué él había sido guardado y conservado durante tanto tiempo, porque él lo había librado de la muerte. Cuando él nació, sabemos que había una ordenanza de Faraón en donde tenían que morir todos los pequeños, todos los niños, todos los varones, todos los bebés, hombres debían morir. Amén. Pero sabemos, de acuerdo a la historia, lo que la Biblia nos cuenta, que Moisés fue rescatado de las aguas. Amén. ¿Por qué? Porque su madre lo puso en un cesto en el río, en el Nilo, y él fue rescatado de las aguas. Fue, como podríamos decirlo, fue resguardado por Jehová en ese tiempo, en esos momentos. Él nació con un propósito. Sabemos que Dios tenía algo preparado para Moisés. No se sabía qué, no se sabía cómo, no se sabía cuándo, pero sí Dios sabía el propósito que tenía con él, ¿cierto? Dice la Escritura que Dios le habla a través de una zarza. De hecho, le da la ordenanza de que él debe volver a Egipto porque su pueblo había entrado en clamor. Sabemos que el pueblo había estado durante muchos años abandonando la fe, abandonando al Dios, a Jehová, abandonando lo que ellos tenían. Sabemos que era el pueblo elegido por Dios,
pero ellos se habían apartado por el mismo método o lo mismo que ellos estaban pasando, lo que ellos estaban viviendo. Yo creo que igual si uno se pone, quizás puede entender un poco del por qué tanto sufrimiento o por qué muchos se apartaron de la fe o dejaron de creer, porque era un pueblo que estaba sufriendo, era un pueblo que ya tenía tanta congoja, tanta tristeza en su corazón, que ya no hallaban qué hacer, que empezaron a perder la fe poco a poco, empezaron a dejar de creer en el Salvador que Jehová les había prometido. Porque eso fue durante años, como muchas veces nosotros nos han dicho que Dios va a volver o que Jehová va a volver por cada uno de nosotros, y eso ha sucedido durante años. En ese tiempo pasó exactamente lo mismo. Dice que por aproximadamente casi 400 años ellos vivieron en esclavitud. Después de haberlo tenido todo, después de haberlo vivido todo, ellos pasaron a ser esclavos de los egipcios. Y Faraón lamentablemente hizo muchas cosas terribles con el pueblo y ellos comenzaron a perder la fe. Pero dice que llegó un momento, un tiempo en donde ellos se juntaron y dijeron basta, basta. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Se volcaron a Dios y le imploraron, le pidieron, se volvieron su rostro a Dios, me imagino, que ellos le pidieron con tanta fe que Dios, ¿qué es lo que hizo? Dice que se acordó y escuchó el clamor del pueblo. Sabemos que dentro del pueblo, mientras tanto, había gente que continuaba con fe, había gente que seguía creyendo en el Dios que les había prometido, el Salvador, o la persona que los iba a ayudar y que los iba a rescatar de la mano de Faraón. Cuando Jehová le habla a Moisés, le dice y lo prepara, y le dice que él tiene que volver a Egipto, porque su pueblo estaba clamando. Y él, ¿qué es lo que hizo Moisés? Igual le pone trabas a Dios. Igual le dice, pero es que allá me quieren muerto. O le dicen, pero es que yo no puedo volver. O porque yo soy tardo de lengua. Y pone muchos como me imagino yo que en ese tiempo Moisés vio su condición, vio lo que él era como persona, vio lo que él era como ser humano, vio lo que primero él veía bajo sus capacidades. Pero nosotros entendemos y logramos comprender que Dios vio más allá, que Jehová vio más allá de lo que uno como humano o él como humano podía mirar, podía ver, podía entender. Pero dice que cuando él lo envió, me imagino yo que Moisés tiene que haber quedado impactado en base a lo que él había vivido en ese momento, porque antes no se habla como que, yo sé, no se dice como que si Moisés haya tenido una relación directa con Dios, sino que era lo que se le contaba, lo que él iba creando, lo que le habían contado, lo que él había vivido en base a sus vivencias, en base a su vida, lo que él había pasado, lo que había vivido en el desierto y muchas otras cosas mal que le hicieron empezar a creer, lo que le contaba quizás su suegro, de cómo eran. Y así empezó, pero cuando Dios se le aparece, Jehová se le aparece a través de la zarza, yo me imagino que tiene que haber sido algo impactante. Yo creo que a cualquiera que nos suceda una cosa así, me imagino que tiene que haber quedado sin palabras, como que no haberle encontrado me imagino que ni sentido a lo que él estaba viviendo. Pero cuando Dios le empieza a hablar, él empieza a comprender de todo lo que él había vivido, de todo lo que él había pasado. Cuando dice que él se presenta ante su suegro y le cuenta todo lo que él había vivido en ese monte, y le dice que Jehová le había hablado, el suegro le dice, ve, anda. Y él dice que pesca a su familia, a su esposa y sus hijos, y va rumbo a Egipto, sale de Madián y va rumbo a Egipto.
Pero dice que dice la Escritura, dice, aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro. Eso no lo dijo antes, lo dice aquí. Dice que Jehová le sale al encuentro. Pero ¿cómo le salió al encuentro? Dice que quiso matarlo. Sabemos que, o me pregunto yo, si Dios le había preparado tantas cosas a Moisés, si había hecho tantas cosas con Moisés y le había dicho lo que él tenía que hacer, ¿por qué lo quiso matar? ¿Por qué le sale al encuentro justamente cuando él dispone de su familia, de él mismo, a ir a cumplir lo que Dios le había enviado? Pero aquí dice que él le sale al encuentro y lo quiso cortar, matar, con todas sus palabras. No lo dice ni bonito, dice, no, aquí dice que quiso matarlo. Aquí nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta y entendemos que cuando Dios nos sale al encuentro a cada uno de nosotros, es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero para que nosotros podamos cumplir ese propósito, debemos hacerlo al 100% y no a medias. ¿Por qué? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo menor, que era un pacto. Sabemos que ante el pueblo y Jehová era un pacto que era, ¿cómo podríamos decirlo? Era un pacto que, ¿cómo podríamos decir? A ver, era algo tan importante para Jehová, era algo tan primordial, que era parte como de los requisitos que Dios tenía ante el pueblo, que era la circuncisión. Pero Moisés, en este sentido, como me imagino yo, no le dio tanta importancia, pero para Jehová sí era importante. Es lo mismo que cuando Él nos sale al encuentro. Hay cosas que para nosotros no son importantes. Hay cosas que nosotros estamos pasando, estamos viviendo o estamos quizás pasando en nuestra vida que quizás para nosotros no son importantes o nosotros los dejamos pasar. Quizá hay algo de nuestra vida que a Dios sí le esté molestando, que para Dios sí es importante y nosotros no le estemos dando la importancia que corresponde. Cuando si nosotros leemos aquí en la Escritura nos dice cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos ser, a qué debemos tener cuidado, qué debemos decir y lo que no debemos decir. Si lo vemos así, y hay cosas que nosotros no le damos importancia y las hacemos sin tener problema o sin mayor dificultad. ¿Por qué? Porque está tan arraigada en nuestra vida, porque está tan metida en nuestra vida, que nosotros no le damos aquella importancia que Dios sí le va a dar. Pero va a llegar el momento en donde Dios sí lo va a pedir, o sí lo va a quitar, o sí lo va a decir, oye, pero hay algo aquí que a mí no me está cuadrando. Dios, yo te quiero para algo, yo te creé para algo, yo te prometí algo, yo te tengo para un propósito, pero esto que está aquí a mí no me gusta, esto aquí que está aquí me produce ruido, me molesta y no me gusta y necesito que lo saques, que lo limpies, que lo cuides, porque Dios a nosotros nos ha prometido cosas buenas, cosas maravillosas. Pero para nosotros poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, nosotros debemos entender que hay cosas que, como una vez nos decía, nos hablaba de la higuera, que hay ganchitos que nosotros debemos cortar, porque a Dios no le sirven. Aquellos ganchitos que a nosotros nos están haciendo mal, que nos están haciendo daño o que están afectando nuestra vida espiritual, es lo que nosotros debemos limpiar, porque Dios necesita que nosotros seamos purificados para Él. Necesita que nosotros seamos limpiados de cuerpo, de alma y de espíritu, porque Él necesita que nosotros podamos alabarle a Él de alma, de corazón, de mente, con el pensamiento, con nuestra actitud, que nosotros podamos alabar al Señor con todo nuestro ser, que no haya nada que nos aleje de su presencia, que no haya nada que nos aleje de su intimidad,
de que nada haya ninguna excusa, nada que nos aleje de la presencia del Señor. Cuando hay algo, cuando hay una circuncisión que no se ha realizado dentro de nuestra vida, el Señor en algún momento va a decir, oh, espérate, no, cálmate. Si hay algo que a Dios le está molestando de mí, Él lo va a hacer saber. Nos va a hacer reconocer que nosotros estamos siendo faltos delante de Él. Si el Señor tiene un propósito en mi vida, tiene un propósito en su vida, el Señor va a limpiar todas aquellas cosas que a nosotros quizás quizás hasta no nos moleste. Pero si a Dios no le agrada, Él lo va a sacar de una u otra forma, de uno u otro método. Yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué Séfora también llamó a Moisés como su esposo de sangre? Y me preguntaba, yo decía, ¿y por qué lo habrá hecho? Y lo que yo podía entender que fue como un tipo igual de reclamo, que fue como algo como de decirle, me imagino yo, pucha, te lo dije. Dice la Escritura que él iba camino con su familia, camino a Egipto. Pero ahí dice que ella, ¿qué decidió? Dejarlo ir. Porque él llegó solo. Él no llegó con su familia. Yo creo que, no sé, analizábamos y pensaba, decía, a lo mejor Dios hizo esto en este momento porque necesitaba que Moisés estuviera solo. Cuando yo necesito, o Dios necesita que yo me aparte, necesita que yo me aparte sola. Porque usted se aparte solo, no lo necesita con su familia, porque la intimidad es única. Es solo mía y de Él. No es familiar. La salvación no es familiar, dice que es personal. Mi intimidad con Dios es mía. No es con mi esposo, no es con mis hijos, no es con mis padres. Es mía. Dios necesita que si tiene algo que trabajar en mi vida, Él necesita que nosotros nos apartemos para Él, que nosotros estemos en conexión con el Señor. La Escritura también dice que cuando ella cortó el prepucio, porque Él dice que estaba casi muerto, mis hermanos. Cuando Él cortó el prepucio de su hijo, dice que con la misma sangre fue y tocó sus pies. Cuando nosotros entendemos, comprendemos y podemos llegar a entender este simple hecho de tocar los pies, es lo mismo que, es la misma, lo que Jesucristo hizo con nosotros cuando Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, donde nosotros pudimos tener acceso a la salvación y la vida eterna, porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, porque nosotros no teníamos salvación, no teníamos derecho a salvación. Pero Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Un acto tan valioso, tan loable, que hoy día nosotros podemos quizás reunirnos en esta casa de oración para poder hablar de las grandezas del Señor, para poder entender y comprender que Dios necesita algo con nosotros. Él nos decía el domingo que debíamos ser hacedores también de su palabra, que debíamos ser odres nuevos, que debíamos llenar nuestra vasija con vino limpio, con vino nuevo, porque el vino viejo, el vino añejo iba a rompernos. Esto es lo que nosotros debemos llevar, nuestros odres, debemos llevar nuestras vasijas, es la palabra del Señor y nada más que eso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a llenar, empiezo a escuchar, empiezo a llenar mi corazón, empiezo a echar otras cosas que a mí no me van a servir, no me van a edificar, y tarde o temprano mi vasija se va a terminar rompiendo. Y no queremos eso. Lo que nosotros necesitamos es seguir trabajando, es seguir esforzándonos para que lo que entre en nuestro corazón, lo que entre en nuestros pensamientos, para que la intimidad que yo tenga con Dios sea pura, santa. Porque Dios es un Dios perfecto. Él no tiene, sabemos que no tiene sombra de variación. Él no quiere cosas a media. Lo que Él necesita son hijos que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad.
A media nos servimos un rato para allá y otro rato para acá. Si nosotros vamos a hablar de las grandezas del Señor, hagámoslo, pero hagámoslo llenos del Espíritu Santo, en comunión con el Señor, para que nosotros podamos hablar de las grandezas del Señor, pero podamos hablar en entendimiento, porque no sacamos nada con hablar, leer y ser como grabadoras, repetir. Porque si yo no hablo con entendimiento, va a ser difícil que yo misma vea la misma o la relación que el Señor tiene conmigo. Nosotros necesitamos buscar al Señor, pero necesitamos buscarlo en espíritu y en verdad. Necesitamos que el Señor hable a nuestro corazón. Necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor. Necesitamos derramar nuestra vida al Señor, nuestra alma al Señor, nuestro corazón de pensamientos. Si mis pensamientos están en otro lado, si mi corazón está en otro lado, si mis sentimientos están completamente distintos a lo que mi boca está hablando, es porque algo está sucediendo en cada uno de nosotros. Si mi corazón está en comunión con mi mente y mis pensamientos en comunión con el Señor, podemos decir que hemos estado trabajando en nuestra vida espiritual. Pero si estoy en completo desacuerdo con lo que estoy diciendo, algo está sucediendo, algo está pasando en cada uno de nosotros. En mí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es su pensamiento? ¿En qué está? ¿En darle la gloria y la honra al Señor? ¿O en llevármela yo sola? ¿Yo hice esto? No, mis hermanos, porque nosotros necesitamos darle siempre la gloria y la honra al Señor. Porque el Señor, tarde o temprano, cuando Él tiene un propósito en nuestra vida, tarde o temprano Él va a mandar un Aarón para que nosotros podamos hablar, o el que nos va a estar recordando, y el que va a hablar por cada uno de nosotros va a mandar a un Moisés para que pueda recordarnos que Él vino a salvar el mundo y vino a salvar a nuestra vida. Porque si el Señor tiene un propósito con cada uno de ustedes, Él lo va a cumplir tarde o temprano. Y es mejor que lo haga temprano antes que lo haga tarde, porque cuando Él viene y pasa nuestro encuentro, no sabemos cómo Dios va a funcionar. Yo no conozco cómo el Señor va a salir a nuestro encuentro. Si ya ha salido a su encuentro, mi hermano, usted siga en la comunión con el Señor. Siga el camino que Dios le ha trazado. No busque por otro lado, no busque por buscar de otra forma. No trate de acomodar el evangelio o la palabra a lo que usted tenga como conveniencia. Porque a mi conveniencia, yo no voy a salvar a nadie, no voy a confiar en el Señor mismo. ¿Por qué? Porque mi confianza y mi certeza va a ser condicional. Y nuestra certeza debe ser absoluta con el Señor. No puedo condicionar lo que yo creo, lo que yo siento, o que lo que el Dios me está hablando en base a lo que yo siento. No puedo variar mi adoración al Señor en base a sentimiento. Muchas veces lo hemos repetido. No puede ser mi sentimiento el que me dé palabras de adoración al Señor. El otro día escuchaba, yo decía que cuando uno entra a la casa del Señor, es algo que nosotros debemos comenzar a adorar al Señor. Nosotros, ¿a qué venimos a la casa del Señor? Muchas veces decimos, no, que pucha, voy a llegar a la palabra. Claro, llegamos a la palabra y gracias al Señor alcanzamos a llegar a la palabra. Pero lamentablemente llegamos al momento en donde seguimos recibiendo, en donde el Señor sigue haciendo cosas por nosotros. Pero cuando nos toca a nosotros darle adoración al Señor, el momento en donde cruzamos esa puerta y comenzamos a adorar al Señor, a cantar una alabanza al Señor, cuando nos toca a nosotros adorar a Dios, esos momentos no son importantes. Esos momentos no son importantes para nosotros. Cuando adoramos al Señor, alzamos alabanzas al Señor, o tan solo nos arrodillamos ahí a la entrada y le decimos al Señor, gracias por llegar a tu casa de oración, gracias porque tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros, gracias porque pude llegar, gracias porque estoy aquí, o gracias tan solo porque me diste vida, porque me diste salud. Tan solo eso ya es gratitud al Señor y eso es adoración ante Él.
Y es lo que Él quiere, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Él puede hacer muchas cosas por nosotros, porque Él nos ama, Él nos amó primero. Él nos ama desde el momento que nosotros fuimos concebidos. Él nos preparó, nos predestinó para algo bueno, porque Él nos quiere para algo bueno. Cuando nosotros somos verdaderamente escogidos, el Señor va a trabajar en nuestras vidas. Pero debemos creer que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios de misericordia, en un Dios fuerte, en un Dios celoso, en un Dios que tiene miles de características, es omnipotente, omnipresente. Él es un Dios misericordioso, es fuerte, celoso, porque Él es Dios. Él es Dios, mis hermanos, y es nuestro creador. Es nuestro Salvador. Moisés sacó al pueblo, lo sacó de la esclavitud, pero Jesucristo a nosotros nos sacó de la esclavitud. A nosotros nos vino a liberar. Jesucristo dio su sangre por nosotros, porque hoy día nosotros podíamos estar aquí en este lugar o poder tan solo elevar una adoración al Señor, porque Él ha tenido misericordia, porque ha hecho grandes cosas para con nosotros, porque Él ha hecho cosas que ni siquiera nosotros teníamos pensadas, porque Dios ha sido bueno y Él es bueno, mis hermanos, aunque muchas veces no entendamos cómo Él trabaja, no entendemos cómo Él funciona, no entendemos qué es lo que Dios necesita con nosotros, no comprendemos cómo es el propósito de Dios para con nuestra vida. Pero muchas veces nos han dicho que nosotros no debemos entender, sino que debemos obedecer. Si hemos creído en un Dios bueno, en un Dios misericordioso, en un Dios que todo lo puede, todo lo espera, dice que el amor de Dios hacia nosotros ha sido inigualable, dice que no tiene precio. No, es algo que no es invaluable, mis hermanos, porque Él lo que nos ha entregado es salvación y vida eterna. Imagínense, nadie ha sido capaz de darnos un regalo tan valioso como el que Dios nos entregó a nosotros. Nadie se va a comparar ni tan solo un poco a lo que Él nos ama, a lo que Él nos entrega, a lo que la paciencia que Él ha tenido con nosotros, porque nosotros bastante que muchas veces le hemos fallado, porque somos seres humanos y nos caemos, pero lo importante, mis hermanos, es cuando nos volvemos a parar y volvemos a creer y seguimos intentándolo y continuamos intentando de que Dios haga algo bueno en nuestras vidas, porque si fuera por nosotros, quizás ¿dónde estaríamos? Quizás en qué lugar estaríamos parados en este momento, o qué estaríamos haciendo en este momento. Pero es tanto el amor y tanta la misericordia que Él ha tenido, que no sabemos y no entendemos, ni siquiera en nuestra mente pasa tan solo la comprensión de lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Muchas veces, mis hermanos, nosotros sentimos que estamos haciendo lo que Dios nos manda. Muchas veces hemos sentido que nosotros estamos haciendo lo que Dios nos envía. Pero siempre pasa algo o hay algún corazón duro que nos hace dudar, que nos hace pensar y decir, ¿qué pasa si yo siento que estoy haciendo la voluntad del Señor? Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede? ¿O sabe lo que siento? Es que a veces esas situaciones son importantes porque Dios nos recuerda que Él es poderoso, que Él tiene el poder y Él tiene el control en todas las situaciones, que nosotros no somos dueños de las situaciones, no somos dueños de lo que está sucediendo, sino que Él es a quien nosotros debemos honra y gloria. Y es por Él que nosotros debemos hacer las cosas, para agradarle a Él,
no para agradar al hombre, porque el hombre nada bueno da, sino que es Él el que paga y paga bueno, paga bien. Porque hemos creído, mis hermanos, y lo que vuelvo a recalcar, y tenemos que tener en claro que hemos creído en un Dios bueno, en un Dios misericordioso. Dios no nos va, tenemos que saber que Dios, a pesar de todas las cosas, no nos va a dejar solos. No nos envió para dejarnos solos, sino que nos envió para que nuestra fe sea creciendo, pero creciendo en Él. Amén. Mis hermanos queridos, hasta aquí ha sido la palabra del Señor, esperando que el Señor siga siendo en nuestra vida, siga siendo en mi vida, porque reconozco que nosotros somos faltos delante de la presencia del Señor. Reconozco que quizás muchas veces nosotros como Moisés vemos nuestras capacidades, vemos lo que nosotros estamos o cómo estamos pasando, lo que estamos viviendo, vemos lo que nosotros no alcanza a ver nuestra vida, nuestros ojos, nuestra visión, pero no vemos lo que Dios tiene preparado. No vemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente para que el Señor siga siendo con cada uno de ustedes. Para mi Dios que vive, para Él sea honra y gloria, y para mí siga siendo su misericordia. Amén. Oramos al Señor, mis queridos hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre de la gloria, porque, Señor bendito, tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque quizás, Señor bendito, podamos reconocer que somos faltos delante de ti, Señor bendito, pero tú aún así, Señor, aunque lo digamos millones de veces, Señor, y millones de veces volvamos a caer en lo mismo, y millones de veces volvamos a cometer el mismo error, y millones de veces volvamos, Señor bendito, quizás a ver nuestras capacidades, Señor. Tú tienes misericordia, Señor, de nuestra vida. Gracias te damos, Señor bendito, porque sabemos que a pesar de todas las cosas, tú estás, Señor, con cada uno de nosotros. Tú estás, Padre de la gloria, Señor bendito, tomándonos de tu mano, entregándonos, Señor, la fuerza, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor bendito, porque aunque no somos dignos ni merecedores, Señor, de tanto, Padre de la gloria, tú tienes misericordia, Señor, de tu pueblo. Gracias, Padre de la gloria, Señor bendito, y te pedimos que tú seas, Señor, con esta palabra, Señor, que nos has entregado el día de hoy, Señor, grabándola en las tablas de nuestro corazón, Señor bendito. Sabemos que quizás muchas veces, Padre de la gloria, nosotros, Padre bendito, hacemos cosas, Señor, que quizás no le damos la importancia que tú le das, Señor bendito, pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor bendito, a poder entender que todo lo que tú preparas para nuestra vida, que todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, es para nuestro bien, Señor bendito, es para que nosotros podamos crecer, Señor, en comunión contigo, Padre de la gloria, porque necesitamos, Señor, en nuestra vida de ti, de tu amor, de tu misericordia, necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos de tu poder, Padre de la gloria, que tú seas y sigas obrando, Señor bendito, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre de la gloria, te pedimos que tú seas con nosotros, Padre bendito, sé con nuestros hermanos, Señor, que están quizás a través de la plataforma, Señor, o que el que vaya a escuchar este mensaje, Señor, quizás en un futuro, Señor bendito. Pero te pedimos que tú continúes, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, entregándonos, Señor, la fuerza, Señor, entregándonos, Señor bendito, Padre de la gloria, Señor bendito, la fe, la confianza, Señor, poder activar, Señor, aquella fe en nuestra vida, Señor, y seguir creyendo que tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios fuerte, celoso, Señor bendito, eres un Dios, Señor, de amor, Señor, y también, Padre de la gloria, Señor, que tú eres un Dios que eres celoso, Señor, para con nuestra vida. Padre de la gloria, te pedimos que tú continúes, Señor, en nuestra vida y que tú continúes, Señor, obrando en nuestros corazones por amor y por misericordia. Te lo pedimos, Padre bendito, a través de tu Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Damos la gloria.